tenía. Y entre las cosas que sacó, vendió un trofeo así grandote, un trofeo. Y entonces mi hermano, que estaba chiquillo, fue y le dijo a la vecina, ¿cuánto me da el trofeo? Y le dijo, ¿para qué lo quieres? No, pues me gustó. Pues no sé si 5 pesos, 3 pesos, yo no sé cuánto, pero él sacó, le dio y llegó con el trofeo. Y llegó con el trofeo a la casa y lo puso sobre él, ahí en la sala, vamos, ahí lo puso. Visita que iba, visita que decía, ¿y de quién es el trofeo? Y nosotros decíamos, pues de Santiago. Ay, es un trofeo grande, ay, qué bien. Y son de esos que no dicen nada, nomás tiene como un angelito hasta arriba, ¿verdad? No decía de qué era. Y entonces le decían a mi hermano, ¿el trofeo es tuyo? Decía, sí. Pero no decía tampoco en qué se lo ganó. Y toda la gente decía, debe ser un as en algo, porque tiene un trofeo grandísimo ahí. Y pues realmente su único éxito había sido comprárselo a la viuda del que había muerto. Y hermanos, la vida es parte de ese gozo. Porque yo recuerdo a mi hermano cuando le decían, ¿es tuyo? Y él decía, sí. Y la gente que lo veía decía, no, lo disfrutó la victoria, porque realmente el triunfo se disfruta. Pablo va a decir que nosotros no estamos puestos aquí para andar, como se dice, arrastrando la cobija. Porque hay algunos de nosotros que vamos por la vida con esa pesar y ese cansancio de decir, todo me sale mal, nadie me quiere en este mundo, soy un fracaso, y esas cosas que a veces nos llenan la cabeza. Pablo va a decir que él no podía pensar de esa forma y nos va a enseñar cuando menos 3 triunfos que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que él va a decir es que tenemos triunfos sobre el pasado. Tenemos triunfos sobre el pasado, según el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire qué va a decir el apóstol Pablo aquí. Quiero que sepan una cosa, hermanos, que lo que ha sucedido, y él va a decir, Dios me ha dado victoria sobre la adversidad. Porque si usted lee el libro de Hechos, va a encontrar que cuando Pablo andaba por ahí, por toda esta zona, donde se encontraba también la ciudad de Filipos, enfrentó muchísima oposición, muchísima oposición. Si usted lee el libro de Hechos, va a ver que Pablo no era un creyente que supiera las cosas por teoría. Él estaba, predicaba la palabra y a veces le iba bien, y a veces le iba mal, y a veces le iba peor. No, a veces bien, a veces mal y a veces peor, pero eso no les animaba. Y él le dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que piensen en esto, hermano. Pablo decía, todo ese pasado que hasta ahora he vivido ha acabado en bendición y avance del Evangelio. Pablo decía, yo no me pongo a llorar por lo que he pasado. Pablo no decía, ay, estoy tan triste por todo lo que viví. Pablo no decía, me siento tan mal por todo lo que... Él decía, todo aquello acabó resultando en bendición. Todo aquello acabó resultando en bendición. Y él va a decir, porque en Cristo Jesús tenemos la victoria y el triunfo sobre el pasado. Porque Él es capaz de usar todo lo que pasó en tu vida, bueno o malo, para glorificarse y para que su reino avance. Hermanos, tendríamos que entender esta parte, porque algunos de nosotros todavía nos lamentamos de no haber nacido en tal o cual lugar. ¿O no le gustaría a ustedes, algunos, sobre todo los jóvenes, dicen, a mí me hubiera encantado nacer en Inglaterra? Pues a mí no, porque yo no les entendería nada, yo hablo español, yo no les entendería nada. Y hay gente que dice, bueno, a mí me hubiera encantado haber nacido o haber estudiado o haber hecho o haber... Pero quiero que sepa una cosa, Dios es capaz de tomar también nuestro pasado, las cosas que han sucedido antes, y transformarlas en bendición y avance del reino. Por eso podemos vivir la victoria en Cristo Jesús, porque todas las cosas que han sucedido, Él es capaz de transformarlas. Hoy hablábamos de José en la escuela dominical. Si no llegó, hermanos, se está perdiendo unas clases de veras hermosas, porque la palabra es hermosa. Si yo pudiera pensar en alguien que le fue mal en su vida,
Acuérdense de qué sucedió con José. Primero, consentido del padre. Eso le causó problemas, hoy lo vimos, con sus hermanos. No vino a la escuela dominical, hermano, se perdió de unos detalles del texto hermosos. Dice que le quitaron su túnica. ¿Y qué dijimos hoy, hermanos? Que esa palabra también traduce como ¿qué? Como desollar a un animal. Entonces, no le dijeron, ¿nos permite la túnica, por favor? Nos da su túnica, la vamos a quitar, la vamos a ensuciar. No parece decir eso el texto. El texto parece decir que con gran violencia le quitaron su túnica. Luego, lo quieren matar, pero se arrepienten y lo venden como esclavo. Lo va a dar a casa de Potifar. ¿Y allá qué sucede? La esposa lo acosa. Oye, eso no es nuevo. ¿Verdad? Ya estaba desde entonces. Y luego miente y lo ponen en la cárcel. Y allá en la cárcel se hace de dos amigos. Un panadero y un copero. ¿Se acuerdan? A uno le va bien y al otro le va mal. Y le dice, a ti te va a ir bien, cuando salgas acuérdate de mí. ¿Se acuerda del texto, verdad, hermano? Y luego se acuerda de él. No se acuerda de él, no deja ir. Y si yo dijera, si alguien le dio mal en también es a este. Pero desde los hermanos, la casa de Potifar, la cárcel, todo. Sin embargo, vemos cómo Dios va usando todo eso. Y al final, cuando se reencuentra con sus hermanos, hay un texto precioso que dice, ustedes pensaron mal contra mí. ¿Se acuerdan? Pero Dios lo encaminó bien para mantener con vida a mucho pueblo. Fíjense la convicción de José. Aunque ustedes hicieron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. He vivido circunstancias adversas, pero todas Dios las ha encaminado para bien. ¿Sabe, hermano? Dios ha tomado su pasado, por difícil que haya sido, y le ha dado sentido y propósito ahora en Cristo. Por eso es que podemos vivir la victoria en Él. Porque aunque hayan sucedido cosas malas, Él las ha transformado en buenas. Él las ha transformado en buenas. Le voy a platicar una cosa, pero no se la diga a todos, y menos a mi hija, porque puede agarrarse de mí. Algún día, por alguna circunstancia, estaba yo en la casa de mi mamá, ahí donde vivíamos, en un día de escuela. Y llegó una tía mía y me vio allí y saludó, y luego le dijo, mamá, ¿y qué haces aquí? No, pues no fue a la escuela. Y le dijo a mi tía, no te preocupes, en toda familia hay un burro. Me vio bien. ¿Sabe? Uno puede pasarse toda la vida diciendo, es cierto, soy el burro de la familia, no voy a poder, no voy a... No puedes dejar que Dios use eso para tu bien. Y puedes hacer que lo que sean problemas, enfermedades, dificultades, verlos en el pasado, cómo Dios ha venido trabajando en eso para hoy estar dando bendición a tu vida y a la gente que le necesita con todo eso que viviste. ¿Sabe? No tenemos un pasado ejemplar, muchos de nosotros. De hecho, hermanos, no tenemos familias modelo, muchos de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que los mexicanos nos encanta aparentar a la familia ideal? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Nos reunimos en Navidad y todos sonrientes y ¡ay, felicidades! En todo el año no nos dirigimos la palabra. Pero en Navidad, no, vengan a cenar a la casa, por favor. Nos encanta la familia Kellogg's. ¿Sí conoces esa familia? Es la que sale en los comerciales. Es una familia preciosa. Son cosas de las 5:30 de la mañana, 6, y la mamá está perfectamente arreglada. No anda en bata, no anda con las pantoflas esas de galita, todas llenas de aceite y esas cosas. No, señor, perfectamente arreglada. El esposo, un dandy, bien vestido, arreglado, rasurado, su portafolio, haga cuenta como yo. Llega así, pero son las 5:30 de la mañana, hermanos, y está allí en la cocina, sonriente. Los niños van a ir a la escuela y están bañados, felices, tarea hecha, útiles recogidos y sentados a la mesa, esperando su cereal. Llega el abuelito, no es una maravilla el abuelito. Está rasurado, peinado, con dientes, no se le olvidaron, los trae puestos, no anda repitiendo la misma historia para todos, está
está feliz el abuelito, todo bueno, hasta el perro. Es pobre. Y viene un perro fino, se sienta, le sirve su Choco Crispis, dice, los come. Y uno dice, oh, ¡qué familia! Nada más que esa familia no se parece mucho a la nuestra, o bueno, a la menos a la mía, no. Y no me refiero a esta, bueno, ni a esta ni a la de donde salí. O sí se parece a su familia. No mucho. Mi familia no era tan ideal. Había problemas, había dificultades. En las familias hay secretos que no se hablan. Oye, y la tía que nadie sabe, nadie supo. Oiga, la familia que está bien lejos de la nuestra. Hay familiares que se pierden, ¿no? Alcohólicos, hay gente que ni conocimos, pero es la familia que Dios te dio. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un plan para ti. Y todo esto que viviste aquí, Él quería transformarlo en victoria hoy. Y todo aquello que faltó o que no hubo, usarlo para que tú hoy seas una persona que le conoce y le ama. Él puede darnos el triunfo sobre el pasado y victoria sobre la adversidad. Porque muchos de nosotros no tuvimos esas familias ideales, pero hoy podemos trabajar para tener una familia mejor. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Pablo va a decir, porque todo lo que ha sucedido, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. La familia de mi papá fueron muy pobres. Y yo veo como todo eso Dios lo usa para bendecirnos a nosotros. Él decía que cuando estudiaba medicina, una tía de él, porque sus papás no tenían, le daban un sobre de chocomil y 50 centavos para que se comprara un vaso de leche y entonces se hiciera su chocolate, y eso desayunaba hasta la hora que podía regresar a la casa a comer. Y yo digo, ¿cómo Dios usó todo eso hasta hoy para que nosotros podamos conocerle, servirle y amarle? Todas las cosas que han sucedido, Dios las ha usado hasta el día de hoy. ¿Sabe o no? A lo mejor ha tenido un pasado complicado, difícil. Dios quiere usar eso para su gloria. Dios lo va a usar. Él es capaz de darnos la victoria sobre esas cosas también y permitirnos vivir victoriosos sobre la adversidad. Pero no solamente sobre la adversidad, sino también sobre el enemigo. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo va a decir, todo lo que parecía que iba a frenar el avance de la obra, Dios lo ha usado más bien para el avance del Evangelio. El maligno quería detenernos, pero Dios usó eso para impulsarnos. Quiero que vea eso, hermano. Usted puede disfrutar el triunfo sobre el pasado, porque Dios nos ha dado la victoria sobre el enemigo. A ver, ¿cómo le puedo explicar esto? ¿Qué tiene que ver el enemigo en todo eso? Bueno, usted interpreta la vida de una o de otra forma, de acuerdo a las circunstancias que se presentan. El mismo fenómeno en unos puede ser tomado de una manera o de otra. Steve Jobs, ¿usted sabe quién fue ese hombre? ¿Usted sabe quién fue? ¿Tío mío? ¿Quién fue Steve Jobs? El dueño de Apple, ¿no? El creador y todo lo de Apple. Bueno, si usted tiene un aparato Apple, es en gran parte de ese hombre. ¿Sabe que él era presbiteriano y asistía a una iglesia de Biblia? Un día cayó en sus manos la revista Time, que tenía fotos de unos niños en Biafra. ¿Se acuerdan de los niños de Biafra? Que pues, fueron las primeras fotos así que nos llegaron de los niños muriendo de hambre allá en África. Y entonces él tomó la revista y le impresionó. El domingo la llevó a la iglesia. Y entonces le dijo a su pastor, pastor, si yo levanto este dedo y voy a levantar este otro, Dios sabe que voy a levantar este dedo. Y le dijo, sí, Dios lo sabe todo. Y entonces sacó la revista de su mochila y le dijo, y si lo sabe todo, ¿por qué permite esto? Y dice que el pastor le dio una respuesta, a lo mejor que podía, pero no le convenció. Y después de ese día, jamás volvió a pararse en
recibieron la misma revista y la misma foto y no pasó en ellos nada. Pero en este hombre el impacto fue tal que abandonó la fe por eso. ¿Te das cuenta cómo el enemigo quiere usar las circunstancias de nuestra contra? Una revista que miles vieron y ni les pasó nada, en uno hizo un impacto que lo separó de la fe. Pablo dice, toda esa adversidad que pudiera haberse usado por el maligno para debilitar mi fe o para que otros se debilitaran en su fe, más bien fue usado por Dios para fortalecer la vida de otros. Tú ni cuenta te das, hermano, pero todo ese pasado difícil que has vivido, Dios lo puede usar para bendecir a otros, para levantar a otros, porque nadie los entiende mejor que tú. Si has vivido una enfermedad, si has vivido una depresión, si has vivido un problema, si te has despedido, si has... todo eso que has vivido es materia prima de ayuda y bendición para aquellos que pasen por esa misma circunstancia. Pablo decía, porque todo lo que he vivido, el maligno no lo pudo usar para frenar el evangelio. Antes, Dios lo ha usado para bendición de otros. ¿Sabes cómo se obtiene el triunfo sobre el pasado? Comparte con otros lo que Dios ha hecho en ti y cómo te levantó de ahí. Déjame decirle algo, hermanos, que creo porque lo viví. Nadie puede dar consuelo a otra persona si no ha pasado por la experiencia antes. Solamente los que hemos perdido padre o madre podemos acercarnos a otra persona y darle consuelo en momentos de pérdida. ¿Y sabe por qué? Porque uno ya pasó por él. Cuando murió mi papá, fue bastante gente y yo recuerdo que me abrazaban y me decían y todo, pero no recuerdo exactamente qué me decían. Fue bastante gente, pero sí recuerdo de un amigo que se paró junto a mí y me dijo, yo también vi morir a mi papá y aquí estoy contigo para lo que necesito. Y se paró junto a mí. A la fecha sigue siendo mi amigo. ¿Y sabe por qué? Porque fue quizás el único de los pocos que entendió lo que dice Biblia. Hay otros que dan ganas de golpear, pero esos son esos cambios en otro capítulo, ¿no? Esos que dicen, no sabes dónde está, y esas cosas, hermano, como si eso fuera a darle consuelo. Claro que sé dónde está mi papá, pero experimento la pérdida y la separación. Claro que sé que se gozan las mansiones eternas, pero el dolor no me lo quita eso. Juan 11:35, ¿qué dice? Jesús lloró. Y si Él lloró, pues dame chance a mí también, ¿no? Que llore. Dios quiere usar todo ese pasado difícil para bendecir a su pueblo hoy. Porque cuando me acerco con alguien a quien se le murió su padre o su madre, entiendo precisamente y exactamente lo que está viviendo. ¿Te das cuenta? Y puedo ser de bendición para aquel que lo vive hoy. Pablo está diciendo que Dios ha dado el triunfo sobre el pasado, porque ese pasado ya lo transformó y hoy nosotros podemos usar eso para que el maligno no venza, sino que al contrario seamos de bendición y de fortaleza para otros. ¿Le parece bien? Pues dígame, hermano, entonces eso no es pecado. Gracias a Dios. Mire qué bonito le salió tan espontáneo. Número 2, hermano, quiero decirle que Pablo dice que tenemos triunfo sobre el presente. Sobre el presente. Versículos 13 al 18. Alguno de ustedes que me los pueda leer, por favor. No se te viene, hermano, nomás que me los tomo tantita agua. Versículos. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención
de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Gracias, hermano. Gracias. Pablo va a decir, tenemos victoria en el presente también. Dios nos da el triunfo sobre el presente y nos da la victoria sobre las circunstancias que enfrentamos. Mire, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba preso, ¿se acuerda? Eso lo dijimos cuando empezamos esta serie de sermones. Estaba preso y tenía una opción. Podía callar y decir, bueno, pues si me metieron aquí por Cristo, pues mejor me callo y no digo nada. O decir, este es el púlpito que Dios me dio para que le predique, y entonces predicar. ¿Se da cuenta? Pablo podía ponerse a llorar o seguir haciendo lo que tenía que hacer, y decide hacerlo. Entonces dice él, porque mis prisiones, mire, dice el texto, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era la guardia personal y decía, los soldados más cercanos del emperador ya saben que estoy aquí y que predico a Cristo, pero todos los demás también. Me encanta el texto y la actitud de Pablo, porque no se da por vencido. Lo tienen preso y entonces él dice, y me van a poner guardia y lo van a rotar. Gracias. Y gracias, ¿por qué? Porque me van a traer gente para predicarle aquí. Supongamos que eran turnos de 8 horas, supóngase que la ley laboral en Roma estaba así, ¿no? Entonces le daban 8 horas y Pablo decía, el que sigue, ya teniendo sus 8 horas de sermón, ¿quién sigue? Y los soldados, te toca Pablo, te toca Pablo, adentro. Y Pablo le decía, ¿conoces de Cristo? Y se empezaba sus 8 horas, el turno completo para hablarle de Cristo. Y dice Pablo, ya todos saben. Oiga, ¿qué hace usted con las circunstancias que vive? Porque usted puede tener el triunfo sobre el presente cuando aprovecha la circunstancia en la que está para cumplir el propósito de Dios en su vida. En vez de decir, ¿y por qué estoy en este hospital? Decir, se me hace que Dios me puso aquí para predicar. Se me hace que Dios me trajo a este lugar en este momento porque estos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Uy, es que estoy en la escuela que yo no quería estar. Uy, tengo un trabajo que no me gusta. ¿Qué crees? Estás ahí porque Dios tiene un plan para esos que te rodean. Y la victoria sobre el presente, el triunfo del presente se obtiene cuando en vez de llorar te pones a hacer lo que Dios te ha pedido. ¿Sabe? Hace unos años una hermana tuvo cáncer, reincidió, la volvieron a operar y cuando yo la conozco iba por tercera vez reincidiendo en el cáncer. Ella fue a mi oficina y me dijo, pastor, dicen los médicos que ya en esta etapa el 90 y tantos % de los pacientes simplemente no salen de esta etapa del cáncer. Y pues me dio mucha tristeza. Me dijo, me voy a internar en Monterrey, en fin, se vino a internar acá. Y la vinimos a ver al hospital. Y cuando llegué, hermanos, a su cama estaba vacía. Y usted sabe que eso en un hospital no es buena señal. Estaba la cama vacía y pues pensé, se me hace que falleció la hermana. Como quiere le pregunté, le pregunto, oiga, la señora de ahorita viene. Dice, es que le anda predicando a todos por aquí. Y le dije, ¿cómo? Sí, le ha predicado a todos. Dice, ya nos predicó aquí y ahora se va a los cuartos de junto. Y entonces salí a buscar y me la encontré orando con otro enfermo. Y le digo, hermana, ¿cómo está? Mi hermana Cristi Barón se llama ella. Le digo, hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. Pues yo dije, me siento bien. ¿Puedo? Pues voy a orar con los enfermos. Y le dije, ¿usted está enferma, hermana? Pues siempre no tanto como ella. No se lo diga. No se lo diga que está enfermo. Entonces me quedé con ella, oramos, regresamos a su cuarto y me dijo, mire, pastor, si Dios me trajo aquí, es por algo. Y si van a ser mis últimos días, quiero aprovecharlos en que ellos conozcan de Cristo. Pues que creen, y fueron sus últimos días, y porque mi hermana sigue vivita. Y le predicó a toda esa gente que estaba allí. Y me dijo, ya nomás me falta una enfermera de la noche, ojalá me
dejen para que la pueda ver. Y ese es su pensamiento. Decía, ojalá no me saquen porque en la noche viene la enfermera que me falta y quiero hablar de Cristo. Haga de cuenta Pablo. Así decía, hay soldados nuevos, váyanmelos echando por turnos acá, por favor, a la senda para que puedan oír el mensaje. Victoria sobre el presente. Puedes ponerte a llorar o puedes aprovechar el lugar donde estás, las circunstancias que vives, para hablar de Cristo Jesús. Y entonces cumplir con el propósito de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para eso estás allí. Para predicar la palabra de Cristo, para tener esa victoria sobre el presente. Sí, a veces no es tan fácil, pero para eso estás puesto en ese lugar. ¿O crees que para Pablo era fácil estar en prisión? Pero él dijo, estoy aquí. ¿Son estos los que hay que hablar? El Salmo. Y empezó a hablar de Cristo. Yo me encanta eso, hermano, porque a mí me gusta mucho predicar. Y me encantaría que me trajeran a la gente. Es decir, que no tuviera que depender del que quiere venir y el que no, sino que me los obligaran. Me dijeron, ay, tenemos esos 40, a ver qué hace con ellos. Siéntenos aquí en esta hilera y vamos a hablar desde Cristo. Pues así le hacían a Pablo. Así le hacía mi hermana Cristi. Sabía que estaba ahí para tener una victoria en su presente. Hermanos, las circunstancias no nos derrotan, al contrario, son las oportunidades de Dios para servirle. Pero no solamente hay victoria sobre las circunstancias, hay también victoria sobre la oposición. Si usted se fijó en el texto que leímos, Pablo va a decir, dice, a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se daba cuenta que había personas a las que no les caía bien. Que había personas que no lo querían. Se lo digo querido porque a lo mejor alguien no lo sabe. Pero en ningún lugar vas a ser totalmente querido y amado, a lo mejor solo en tu familia, y eso es igual a lo mejor. Pero en todo lugar va a haber gente que te quiera y gente que no te quiera. Gente que te aplauda y gente que te chifle. En todos lados. ¿Sí ya se dio cuenta de eso? No, porque ya miran los de los lados. Ahora entiendo. Pero Pablo se daba cuenta que había gente que predicaba el Evangelio, dice, para causarle mayor aflicción. Que había gente que no lo quería, a la que no le caía bien. ¿Ya te diste cuenta de eso? Que también en donde tú estás, hay gente a la que no le caes bien. Es que ahí en el trabajo hay gente que no me quiere. ¿Y qué vas a hacer? Porque Pablo, mire lo que decía. Pero la verdad es que ellos también predican la palabra y en eso me gozo. Son parte del plan de Dios. Pablo te está diciendo, esa gente que no me quiere también es usada por Dios. Oye, hermano, yo no sé si ya se dio cuenta, pero no podemos tener un mundo ideal. Vivimos en un mundo real, donde hay gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Dios usa los dos tipos de personas para obrar en tu vida, para hacer su obra completa en ti. De veras, Dios puede usar a esa gente. Pues ¿qué crees? Que sí. Pablo va a decir, Dios los usa y me gozo porque predican el Evangelio de todas formas. A lo mejor tú dices, pero los míos no predican el Evangelio. Pero quiero que lo veas de esta forma. Esa gente que a veces no te es tan agradable, Dios la usa para desarrollar cierta parte de tu carácter que es necesario desarrollar. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. ¿Alguno de los que está aquí tiene un vecino latoso? Y
¿Tiene vecino latoso, sí o no? ¿Sí? Levante su mano los que tienen vecino latoso. Ahí los demás son bien buenos vecinos, gracias a Dios. A ver, entonces, levante su mano el que es vecino latoso, porque a lo mejor usted es el vecino latoso, y por eso ni cuenta se ha dado. La verdad, hermanos, es que hay gente que nos lleva al límite. ¿A poco no? Ayer estábamos Miji y yo en un centro comercial, llamado Walmart, que está por acá atrás. Oye, ¿para qué me lo tengo en el misterio? Andaré en Liverpool, andaré en el Palacio, Walmart, que está aquí en Revolución. Y estábamos ya formados para salir. No sé, llevábamos 7, 8 carritos de despensa, no sé cuántos, para comer el fin de semana. Y entonces, formaditos en la fila, nos sale uno de los empleados y nos dice: pásese a la caja 1, allá no hay nadie. Y pues nosotros obedientes, ¿verdad? Llegamos a la caja 1, nos formamos, no estaba la cajera, llega la cajera y nos dice: 5 artículos máximo. Y le digo: nos mandó el muchacho de allá para acá. Voltea a buscarlo así. A ver. Entonces mi hija iba a pagar una cosa que llevaba, la sube, le da el marca, le da el billete, le da el cambio de toda mala gana. Y yo viendo así, pues a Michael me lo hacen a mí y no pasa nada, pero se lo hace a mi hija y yo viendo así como, nomás porque tengo esta mente de veras controlada, ¿no? Y empiezo a subir mis cosas y dice: esta caja es para embarazadas, minusválidos y ancianos. No califico en ninguna, hermano, discúlpeme aunque usted lo piense, pero no calificaba en ninguna de las tres. Y le digo: sí. Nomás que nos mandaron de allá para acá. Y sí llevábamos algo de cosas, no sé, 400 artículos, no sé cuántos, entonces los empezamos a subir y ella, abundando todo de mala gana. Total, le pagué y todo y ya. Y me dijo mi hija: ¿te diste cuenta cómo nos trató? Más o menos. Pero que Dios la bendiga. Eso, hermanos, que parece insignificante, tú puedes responder y ponerte y ¿por qué me dice? ¿Y por qué me trata? Y pues ponerse uno también en su papel de cliente, ¿verdad? Frecuente. Pero, ¿qué haces con esa gente que a veces no es tan agradable? Dios está moldeando tu carácter. La paciencia se ejercita con gente así. No con gente buena que no te hace desesperar. ¿Cómo desarrollas paciencia? Pero con gente como esa, claro que necesitas paciencia. Bueno, con ella necesitas gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dios usa aún las cosas difíciles del presente para desarrollar nuestro carácter. Y todo reditúa en bendición. Si hay oposición ahí donde estás, Dios te ha dado la victoria sobre el presente. Está trabajando en ti para que le ames más, le conozcas mejor y seas un mejor siervo de Cristo Jesús. Y Pablo lo entendía y decía: no vivo una vida ideal. Hay gente que se opone. Gracias a Dios por ellos también, porque tienen un propósito de Dios en mi vida. Porque tienen un propósito de Dios en mi vida. A veces la gente que se opone te deja ver cosas que tú no habías visto. Gracias a Dios por eso. No vives un mundo ideal, pero sí tienes la victoria en el presente en Cristo Jesús. Disfrútala, hermano, porque es la victoria que Él te ha dado. Y en tercer lugar, quiero decirle que tenemos triunfo sobre el futuro. Muy fácil, he dicho que tenemos triunfo sobre el pasado, triunfo sobre el presente y triunfo sobre el futuro. Versículos 19 al 26. Algunos de ustedes lean, hermano, porque yo uso este tiempo para tomar agüita. Versículos Filipenses 1, 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Gracias, hermano. Gracias. Victoria sobre el futuro. Pablo va a decir, el triunfo sobre el futuro, perdón, va a decir que tenemos victoria con una fe fortalecida. Me gusta mucho, hermano, la expresión de Pablo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Pablo va a decir, yo puedo, no sé qué va a suceder. Él estaba en prisión y no sabía qué iba a pasar. Pero él decía, pero tengo fe en el Señor que voy a ser liberado. Que voy a ser liberado. Pero note, hermanos, no es esa fe ciega que dice, pues voy a ser liberado como dé lugar. Él dice, ya sea que viva o que muera. Si vivo y soy liberado, gloria al Señor. Pero si muero, también seré liberado en Cristo. Él dice, nada de lo que venga me intimida y me atemoriza, porque sé que mi futuro está en las manos de Dios. Venga lo que venga. Oiga, hermano, qué maravilloso está eso. Qué maravilloso está eso. Porque Pablo no le tenía miedo al futuro. No enfrentaba el futuro diciendo, pues a ver qué pasa. Mi hermano, esta mañana en la clase de escuela dominical mencionó aquel texto de los amigos de Daniel, cuando son echados a aquel horno de fuego, ¿no? Que dice, sepas, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. ¿Se acuerdan del texto? Pero luego vienen ahí 3 palabras. Y si no, tampoco te vamos a adorar. El mismo pensamiento de Pablo. Mi Dios puede cambiar estas circunstancias, pero si no las cambia, tampoco por eso voy a dejar de darle la honra y la gloria. Oye, hermano, a veces decimos, pues Dios está conmigo cuando nos va bien, y cuando no te va bien, también está contigo. Por eso el canto de cómo no he de cantarte, a mí sí me hace llorar, hermanos. De veras. Porque pienso, no hay cosa que no esté en la mano de Dios. Y Pablo va a decir, mi fe se fortalece cada día. Estoy en prisión. Estoy pasando un tiempo difícil y sé que Dios puede sacarme de aquí. Pero si no quiere sacarme de aquí, como quiera, yo voy a ganar. Porque mi vida está en sus manos. ¿Qué le espera a usted para el futuro, hermano? Pues la verdad, ¿quién sabe? No sabemos qué venga para el futuro, pero lo que venga está controlado por Dios. Lo que venga está controlado por Dios. Hace tiempo hablábamos sobre aquel llamamiento de Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? Estaba yo en el templo y entonces vi al Señor sentado en el trono. El mensaje para Isaías, yo sigo sentado en el trono. Y nada de lo que sucede escapa de mi mano. ¿Qué tienes que enfrentar al futuro, hermanos? ¿Algún problema? ¿Necesidad? ¿Enfermedad? ¿Aflicción? Pues déjame decirte que venga lo que venga, tú estás en las manos de Dios. Y ahí tienes futuro asegurado. Pablo decía, yo sé que por sus oraciones voy a ser liberado de aquí. Sé y confío en que Dios puede sacarme de aquí. Dice, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza. Eso es lo que quiero y eso es lo que espero. Pero más adelante dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo va a decir, venga lo que venga, Cristo será magnificado, glorificado en mi vida. Ahí cabe una vez. Gracias. Gracias porque lo digo por acá. ¿Sabe, hermano? A veces el futuro nos intimida.
pareciera el gran gigante que no podemos pasar. Pablo decía, no, venga lo que venga, yo voy a glorificar a mi Señor. Si Él me saca de aquí, lo voy a glorificar. Si no me saca de aquí y muero, lo voy a glorificar. Y luego viene ese texto que espero tenga subrayado en su Biblia. Díganlo conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo va a decir esta hermosa expresión, hermanos, que nos ha inspirado a muchos, Este es uno de los primeros textos que yo aprendí de memoria. Allá en la prehistoria, hermanos, se hacían bolitas de acrílico y le ponían haga de cuenta que un acetato en medio, y entonces mi papá encima del piano, porque él sí tocaba el piano, lo tenía una bolita de acrílico y tenía este texto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como yo chiquillo, pues leía y fue de las primeras cosas que me aprendí. Aunque lo aprendí hace muchos años, ahora no lo entiendo del todo, pero lo entiendo un poco más. Pablo está diciendo, no solamente tengo una fe fortalecida en Cristo, también tengo una victoria con una esperanza creciente. Y Pablo va a decir, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, gano en Cristo. Hermanos, qué maravillosa expresión. La victoria sobre el futuro. Venga lo que venga, yo salgo ganando. Si sigo viviendo, sigo disfrutando de todo lo que Cristo es y hace en mi vida. Y Él dice, y quisiera seguirles predicando si sigo viviendo. Pero si muero, entonces alcanzo ganancia en Cristo Jesús. Para donde te hagas, ganas. ¿A poco no es maravilloso ese pensamiento? ¿A poco no es maravilloso pensar que en Cristo Jesús tienes la victoria siempre? Por eso después escribía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que somos más que vencedores. No había posibilidad de fracasar. Pablo decía, hay una victoria garantizada para nosotros. No podemos fracasar. ¡Qué maravilla de vida tenemos en Cristo! Lo peor, dice la gente, lo peor que puede pasar es que te mueras. Pablo decía, para mí no. Y yo creo que los que estamos aquí nos podemos sumar a él y decir, para mí tampoco. Porque si muero, gano. Y si me quedo, gano. Oye, ¿a poco no está bien? ¿A poco no le encanta vivir así en Cristo Jesús? No hay manera de fallar. Y hermanos, me cuesta mucho encontrar un ejemplo de algo donde ganes de todas formas. Casi siempre o ganas o pierdes. Hay muy pocas cosas en las que puedes ganar siempre. Pues Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y eso es ganancia y bendición. Pero si muero, también gano en Cristo Jesús. Él ha asegurado el triunfo sobre nuestro pasado, y su esperanza crecía cada vez más y más y más. Dice más adelante, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo decía, hasta me cuesta trabajo decidir, porque si me voy, disfruto de la presencia maravillosa de mi Señor, pero es necesario que me quede por amor a ustedes. Déjenme hacerle una pregunta difícil, hermano. ¿Te gustaría morirse ya? Por no quedar ganancia. Pablo dice, no sé cuándo voy a morir, pero cuando suceda, también en eso gano. No era un suicidio en potencia como algunos dicen. No estaba pensando de esa forma. Él decía, yo no sé qué traiga el futuro. Lo que sí sé es que tengo victoria sobre mi futuro. Si vivo o no vivo, tengo victoria en Cristo Jesús. Hermanos, disfrutemos
Vivamos vidas triunfantes que reflejen lo que Cristo ganó por nosotros, que reflejen la obra de Cristo en nosotros, que reflejen todo lo que el Señor hizo y ganó para nosotros. Cierra sus ojos. Incline su rostro. Vamos a orar al Señor.